Buen día, estudiantes. Una vez que hemos terminado con el tema sobre las leyes de los gases, vamos a iniciar un nuevo tema que tiene que ver con las reacciones químicas y su forma de representarlas. Introducción al bloque 2. Para poder realizar esta introducción al bloque 2, debes realizar la actividad 1, por la cual debes observar el video en el siguiente link y luego contestar las siguientes preguntas en su cuaderno de química. ¿Cuáles son esas preguntas que tiene que contestar? Son 4 preguntas. Claro, una vez que usted haya analizado el video que se envió en la actividad número 1 y conteste que es una reacción química, mencione 2 ejemplos de reacciones químicas que ocurren a tu alrededor. ¿Cómo explicar que al agregar Lugol a la papa se produce una reacción química? ¿Cómo explicar que la formación del queso es una reacción química? ¿Okay? Entonces, la actividad 1, que es la observación y el análisis del video, tiene que ver con las reacciones químicas. En ese video vas a encontrar algunos ejemplos de reacciones químicas que se producen en la vida de manera cotidiana. Entonces, tenemos el bloque número 2, que corresponde al primer trimestre y que recibe el nombre de las reacciones químicas y sus ecuaciones. Observen un ejemplo de reacción química que tenemos. Gas propano sometido a una combustión, se produce dióxido de carbono y agua. Como ustedes pueden observar, ha habido una transformación de la materia. El gas propano se ha transformado en dióxido de carbono y agua cuando se produce su combustión. ¿Dónde podemos observar esta reacción química? En la casa, en la cocina de la casa. Objetivo: reconocer los tipos de ecuaciones químicas y los diferentes métodos para equilibrar. Ese es el objetivo del bloque número 2. Unidad número 1, clase de reacciones químicas. Tenemos otro ejemplo de reacción química cuando encendemos un palillo de fósforo. Como destreza de esta unidad tenemos identificar las reacciones químicas como la reorganización y recombinación de los átomos con transferencia de energía mediante la observación y cuantificación de átomos que participan en los reactivos y en los productos. ¿Cómo se define a una reacción química? ¿O qué se entiende por reacción química? Observamos el siguiente ejemplo. Tenemos algo que se llaman reactivos y tenemos algo que se llama productos. En el reactivo tenemos cloro molecular e hidrógeno molecular. Cuando estos dos reactivos reaccionan, se produce cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno como producto. Si nos damos cuenta que las sustancias que reaccionan dan origen a una sustancia diferente, ha habido una transformación de la materia y un reordenamiento de las moléculas que constituyen esa materia. Entonces, definimos a una reacción química como el fenómeno que se opera entre sustancias simples o compuestas formando un producto diferente. Esto implica la transformación de materia y
reordenamiento de la estructura molecular. Eso es lo que observamos en el momento que reacciona el cloro con el hidrógeno para producir cloruro de hidrógeno. Sustancias simples para formar una sustancia compleja, donde se produce transformación de la materia y un reordenamiento de la estructura molecular. ¿Cómo se describe una reacción química? Una vez que ya conocemos la definición de una reacción química, ¿cómo la podemos describir o cómo se las representa? Observen, ácido más una base forma una sal más agua. Reactivo, producto. ¿Qué tenemos en el reactivo? Un ácido, ácido clorhídrico, más una base, hidróxido de sodio, que produce una sal halógena neutra llamada cloruro de sodio más agua. Ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, produce agua más cloruro de sodio. Entonces, a una reacción química se la describe mediante ecuaciones químicas, que ya tenemos una ecuación química. A esta reacción química del ácido con la base que produce sal y agua, la representamos mediante una ecuación química, donde hay un primer miembro o reactivo y un segundo miembro o producto. Vuelvo a repetir, a las reacciones químicas se describen mediante ecuaciones químicas, las cuales nos ayudan a identificar las sustancias que intervienen en la reacción. Nos permite conocer su estado físico y las relaciones de masa de cada sustancia, que sirven para efectuar el cálculo de las cantidades de compuestos involucrados en la reacción. Es una forma de cómo describir a una reacción química mediante una ecuación química, la misma que nos permite identificar los reactivos, los productos y la cantidad de cada uno de estos que participan en este proceso de reacción química. Entonces ya tenemos la definición de reacción química y también su forma de cómo se la describe. Clasificación de las reacciones químicas. A las reacciones químicas para su estudio se las ha clasificado en diferentes grupos, de acuerdo a las características que éstas presentan. Observen la siguiente imagen. Reacciones químicas tenemos por el criterio energético, por partícula intercambiada, por la transformación de materia y por el criterio cinético. De acuerdo al nivel energético o a la cantidad de energía que se libera o se absorbe, pueden ser exotérmicas o endotérmicas. Cuando intercambian partículas, pueden ser de precipitación, ácido base o neutralización, y de oxidación, reducción. Por la transformación de la materia, síntesis, descomposición, y de sustitución simple o doble sustitución. De acuerdo a su velocidad, pueden ser rápidas o lentas. Es decir, tenemos 4 grupos en que se encuentran clasificadas las reacciones químicas, de acuerdo al criterio energético, por la partícula intercambiada, por la transformación de la materia y de acuerdo al criterio cinético. No todos los grupos los vamos a revisar, solo tomaremos las que nosotros consideremos más importantes y que necesitamos revisar en este segundo curso. Actividad 2. Observa el video sobre las clases de reacciones químicas según la transformación de la materia
hasta el minuto 4 en el siguiente link. Necesito que revisen este video para poder entender la clase de reacciones que podemos encontrar durante el proceso de la transformación de la materia. Una vez que hemos revisado el video sobre la clase de reacciones químicas, entonces podemos iniciar el estudio de las diferentes clases de reacciones químicas. Y el primer grupo que vamos a revisar es cómo se clasifican las reacciones químicas de acuerdo a la transformación de la materia. En este caso tenemos 4 tipos de reacciones químicas de acuerdo a la transformación de la materia. Observen, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis, donde se produce una transformación de la materia mediante la energía lumínica del sol. El dióxido de carbono se transforma en oxígeno. En cambio, durante la noche, el oxígeno se transforma en dióxido de carbono. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un proceso de transformación de la materia. Son 4 los tipos de reacciones que se conocen por la transformación de la materia, que son la reacción de síntesis, la reacción de descomposición, la reacción de desplazamiento y la reacción de doble desplazamiento. A la reacción de desplazamiento también se la conoce como reacción de desplazamiento simple. Veamos el primer grupo: reacciones de combinación o síntesis. A más B produce AB. Eso me indica que se están combinando dos elementos diferentes para producir un compuesto. Por eso se llaman reacciones de combinación o síntesis. En este caso, por ejemplo, el hidrógeno se combina con el oxígeno, que son sustancias simples, para formar una sustancia compuesta llamada agua. Observen el siguiente ejemplo. Hidrógeno más cloro produce una sustancia compleja llamada ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, dependiendo del estado en que éste se encuentra. Entonces tenemos reacción de combinación de dos sustancias simples. Otro ejemplo, la combinación del dióxido de carbono más agua para producir ácido carbónico. Observen, dos sustancias complejas para formar un compuesto también complejo. Otro ejemplo, el óxido de sodio, cuando se combina con el agua, produce hidróxido de sodio. Dos sustancias complejas producen otra sustancia compleja. Entonces, las reacciones de combinación son reacciones en las cuales dos o más sustancias se combinan para formar una sustancia nueva. Dos o más sustancias se combinan para formar una nueva. Dióxido de carbono más agua produce ácido carbónico. Óxido de sodio más agua produce hidróxido de sodio. Dos o más sustancias se combinan para formar una nueva. Ya revisamos las reacciones de combinación o síntesis. Lo contrario a la síntesis es el análisis. Y el análisis no es otra cosa que una descomposición de la materia. Es decir, AZ se descompone en A más Z.
reactivo, producto. AZ se descompone en A más Z, que es el producto. Por ejemplo, tenemos perclorato de potasio, que en este caso por acción del calor se descompone en cloruro de potasio y oxígeno molecular. Una sustancia compleja origina por acción del calor otra sustancia compleja y una sustancia simple. Entonces, como ejemplo de reacciones de descomposición tenemos la descomposición que sufre el carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono. La descomposición que sufre el óxido de mercurio en mercurio más oxígeno. Y otro ejemplo es la descomposición del nitrato de cobre 2 en óxido de cobre más dióxido de nitrógeno más agua. Vuelvo a repetir, el nitrato de cobre 2 o nitrato cúprico sufre una descomposición y se descompone en 3 compuestos diferentes, que son óxido de cobre 2 más dióxido de nitrógeno más oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, los 3 ejemplos son reacciones de descomposición, lo contrario a la combinación o síntesis. Entonces, una reacción de descomposición se produce cuando los reactivos o reactantes se dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el número de moléculas presentes en los productos es mayor en relación al número de moléculas de los reactantes. Entonces decimos que las reacciones de descomposición son aquellas cuando se dividen en sustancias más sencillas, donde el número de moléculas del producto es mayor en relación con el número de moléculas del reactivo. Entonces ya tenemos reacción de combinación o síntesis y de descomposición o análisis. Reacciones de desplazamiento simple. Fíjense ustedes, dice desplazamiento simple. Algo o alguien desplaza a otra cosa. Por eso se llama desplazamiento simple. Observe, AB más C, ocurre que C va a desplazar a A en el producto. A queda solo y se forma una nueva sustancia que es B y C. Observen nuevamente el ejemplo. El reactivo C desplaza a la y se forma un producto BC y el reactivo A queda solo. ¿Cuándo se produce este desplazamiento en una sustancia? No es que podemos decir que fácilmente un elemento puede desplazar a otro, no. El desplazamiento ocurre de acuerdo a una escala de reactividad química, donde un elemento tiene más energía que el otro. El que desplaza siempre es el elemento más energético, que tiene más reactividad y logra desplazar al que tiene menos reactividad. Observen el siguiente ejemplo. Cloruro de cobre 2 reacciona con el zinc metálico. El zinc metálico desplaza el cobre y forma cloruro de zinc más cobre. Esto me indica que el zinc tiene un nivel de reactividad más alto que en relación con el cobre. Por eso que el zinc lo desplaza al cobre del cloruro de cobre para formar cloruro de zinc más cobre. Por eso que recibe el nombre de reacción de desplazamiento simple, donde solo un elemento es el que desplaza.
Observen los siguientes ejemplos. Sulfato de cobre más hierro. El hierro desplaza al cobre y se forma sulfato ferroso más cobre. Otro ejemplo. Ácido clorhídrico más zinc. El zinc desplaza al hidrógeno y forma cloruro de zinc más hidrógeno molecular. Otro ejemplo. Nitrato de plata más cobre. El cobre desplaza la plata. La plata queda solo y se forma nitrato de plata 2. Como se dan cuenta ustedes, en este tipo de reacciones de desplazamiento, solo un elemento es que se encarga de desplazar al otro. Entonces podemos decir que reacciones de desplazamiento simples son aquellas reacciones en las cuales un elemento de un compuesto es sustituido por otro, siempre y cuando tenga más reactividad química. Otro tipo de reacciones son las de desplazamiento doble, a diferencia de la desplazamiento simple donde un solo elemento era el que desplazaba. Aquí en cambio son dos elementos que se van a desplazar en una misma reacción química. Observen, AB más CD. Si usted observa, D desplaza a B y queda AD, y como B no se quiere quedar solo, se une con C. Hay un doble desplazamiento. Observen el siguiente ejemplo. Sulfuro de potasio más sulfato manganoso. En este caso, el magnesio va a ser desplazado por el potasio para formarse sulfato de potasio más sulfuro de magnesio. ¿Qué es lo que ocurre en esta reacción? El potasio, como es más reactivo, desplaza al magnesio, pero el magnesio no se quiere quedar solo, está inactivo y se une con el azufre, formándose en el producto sulfato de potasio más sulfuro de magnesio, produciéndose una reacción de desplazamiento doble. Observemos los siguientes ejemplos. Cloruro de sodio más sulfato de calcio. En este caso, el sodio va a desplazarlo al calcio para formar sulfato de sodio y el calcio ocupa el lugar del sodio formando cloruro de calcio. Se produce un desplazamiento doble. Otro ejemplo, ácido sulfúrico más hidróxido de bario, formándose agua, sulfato de bario. Es decir, que el bario desplaza al hidrógeno para formar el sulfato de bario y el hidrógeno se combina con el grupo oxidrilo para formar agua. Otro ejemplo, el nitrato de plata más cloruro de sodio. El sodio desplaza la plata para formar nitrato de sodio y el cloro a su vez acepta la plata para formar cloruro de plata. En otras palabras, en este tipo de reacciones se produce un desplazamiento doble. Entonces, reacciones de desplazamiento doble se presentan cuando las sustancias reaccionantes se disocian en solución acuosa, dando lugar a pares de iones, los cuales a su vez reaccionan entre sí para formar sustancias nuevas y más estables. Entonces, estudiantes, hemos revisado los 4 tipos de reacciones químicas de acuerdo a la transformación de la materia. Las reacciones de combinación o síntesis,
la reacción de descomposición o análisis, las reacciones de desplazamiento simple y las reacciones de desplazamiento doble. Tenemos una nueva actividad que es la número 3, donde se te van a presentar un grupo de reacciones químicas y según las características o definiciones que hemos revisado de estas reacciones, tienes que saberlas reconocer a qué grupo pertenece, si es una reacción de combinación o una reacción de desplazamiento simple, doble o de descomposición. Por ejemplo, dice, escoja la respuesta correcta. La siguiente ecuación química, ahí tenemos yoduro de potasio más flúor, forma fluoruro de potasio más yodo molecular. Representa una reacción de descomposición, de desplazamiento simple o de desplazamiento doble. Usted analiza y selecciona la respuesta correcta. Otro ejemplo. Escoja la respuesta correcta. La siguiente ecuación química, rubidio más bromo más calor, produce bromuro de rubidio. Representa una reacción de descomposición, de desplazamiento simple o de combinación. Usted selecciona la respuesta correcta en base a su análisis. Y así sucesivamente vas a encontrar algunos ejercicios. Listo, estudiante. Esto corresponde entonces al bloque número 2, que tiene como título Reacciones químicas y sus ecuaciones, donde revisamos la definición, la representación de una reacción química, su clasificación y las clases de reacciones de acuerdo a la transformación de la materia. Gracias, estudiante. Por favor, si algo no entienden, no comprenden, por favor escríbame a mi correo. Yo con gusto le contestaré sus preguntas. Gracias. Pasen bien.